Hola, en el siguiente video les voy a hablar acerca del capítulo 7 del libro llamado Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales. El tema de este capítulo es estructura de la base de datos y optimización del rendimiento. Como les había hablado en los anteriores capítulos acerca de el diseño de la base de datos, de cómo debían relacionarse las distintas columnas, tratar de minimizar espacios de memoria al realizar la base de datos, y bueno, en el último capítulo, que era acerca de las etapas de normalización que debía pasar para que una base de datos esté muy bien estructurada. Bueno, una vez realizados todos estos procesos, en este capítulo les hablaré cómo optimizar el rendimiento de una base de datos. Bueno, al crear una base de datos, en realidad no sabemos de qué manera esta puede crecer y qué cantidad de datos vamos a almacenar. Al ser una base de datos pequeña, no notaremos casi ningún tiempo de respuesta que se demore el sistema gestor de base de datos en arrojarnos un resultado. Pero si estamos hablando de datos muy grandes, entonces ahí sí vamos a tener ciertas dificultades en el tiempo de ejecución al insertar, modificar o eliminar un dato de nuestra base de datos. Bueno, para optimizar el rendimiento de la base de datos existen ciertas técnicas que les hablaré a continuación. Bueno, dice: un DBMS se ocupa de almacenar y recuperar datos basados en comandos de un usuario sin intervención humana. Esto se refiere a cuando creamos una aplicación o lo que nos pide un usuario. Simplemente le daremos las opciones de que él elija si quiere buscar un dato, etcétera. Él simplemente hará clic o lo que le pongamos para buscar, pero el que se encarga de realizar este proceso es nuestro DBMS. Bueno, dice: la estrategia utilizada para procesar una solicitud de manipulación de datos es manejada por el optimizador de consultas de DBMS. Bueno, como les dije, al realizar esta consulta, el sistema pasará registro a registro e irá buscando y nos mostrará los resultados que el usuario desea. Bueno, cuando tenemos una base de datos pequeña no hay ningún problema, pero ¿qué tal si hablamos de una base de datos de 100.000 o 1.000.000 de registros? Entonces, al pasar dato por dato, se demorará más tiempo, cosa que al usuario lo tendrá insatisfecho, y eso no nos conviene. Bueno, para las técnicas para optimizar el rendimiento son uniones y rendimiento de la base de datos. Bueno, como les habíamos hablado les había hablado en los anteriores capítulos, el
acerca de las uniones y cómo deberían estar estructuradas las bases de datos. Bueno, dice que el rendimiento de las consultas depende de su DBMS y cómo implementa una unión. Los DBMS vienen de diferentes maneras. Algunos de ellos pueden ser más eficientes que otros. Bueno, desde el punto de vista del álgebra relacional, se puede implementar una unión usando otras dos operaciones que son producto y restringir. Como verán, esta secuencia de operaciones requiere de manipulación de una gran cantidad de datos, y si es utilizada por un DBMS puede dar como resultado una consulta de muy lenta actuación. Bueno, la operación restringir recupera filas de una tabla haciendo coincidir cada fila contra criterios lógicos, es decir, las condiciones que le pongamos. Bueno, esas filas que cumplen con esos criterios o condiciones se colocan en la tabla de resultados, y los que no cumplen con estos criterios se omiten, es decir, restringir. Originalmente se llamaba seleccionar. Y no se puede elegir columnas, se obtiene cada columna en la tabla. Bueno, la operación producto hace posible que cada emparejamiento de filas de dos tablas se emparejen, es decir, que contengan el mismo tipo de datos. Por ejemplo, si ponemos un identificador único para un cliente y tenemos otra tabla en la que también tenemos el identificador único del cliente, en una tabla pedidos podría ser, vamos a emparejar entre las dos tablas, es decir, ese sería el producto, y restringir son las condiciones que le ponemos para seleccionar, o sea, los datos que vamos a buscar. Esto en cuanto a uniones y rendimiento de la base de datos. La otra técnica es la indexación. Bueno, ¿qué es la indexación? Es una forma de proporcionar una ruta de acceso rápido a los valores de una columna o una concatenación de columnas. Bueno, esto en realidad se refiere a los DBMS que utilizan ciertas técnicas para realizar una mejor búsqueda, independientemente de que nosotros la queremos utilizar o no. Es decir, al crear una base de datos se van agregando en las columnas, pero el DBMS nos proporciona un índice que con el cual sería más fácil realizar las consultas. Nos daría la realizaría con más rapidez. Bueno, aquí les hablaré más adelante más acerca sobre esto. Bueno, la siguiente técnica es decidir qué índices crear.
Eh, bueno, es importante saber que los índices nos van a ocupar espacio en la base de datos. Bueno, pero esto en realidad casi no importa mucho porque en la actualidad son más económicos los discos de memoria y es mínimo el espacio que ocupa. Casi no hay problema por esto. Bueno, otra dice, puede ralentizar las operaciones de modificación de datos. Es decir, que cuando se inserta, se modifica o se elimina datos en columnas indexadas, el DBMS debe actualizar el índice y la tabla base. Y esto puede hacer más lentas las operaciones de modificación de datos, especialmente si las tablas tienen muchas filas. Bueno, acá nos dice que los índices definitivamente aceleran el acceso a los datos. Es como les dije que son identificadores que nos permiten buscar más rápido una fila. Bueno, es importante saber que se debe evitar los índices en las columnas que tienen datos discriminatorios. Bueno, ¿cuáles son los datos discriminatorios? Son columnas, por ejemplo, que podemos utilizar datos booleanos como verdadero o falso, o incluso puede ser podemos utilizar género, sea masculino y femenino. Bueno, en realidad aquí no tendría ningún beneficio porque si nos vamos acá a que nos ocuparía más espacio de memoria y al realizar las operaciones iría fila por fila y nos perjudicaría en vez de beneficiarnos. Y bueno, para esta indexación algunos DBMS lo utilizan para las claves primarias, pero aquí, como les hablaba, en columnas que tienen datos discriminatorios, aquí se puede omitir esto. Y para que para optimizar el rendimiento en la búsqueda de resultados de una base de datos. Bueno, la siguiente técnica que les voy a hablar es la agrupación. Bueno, la agrupación bueno, les diré el concepto. Bueno, la parte más lenta de las acciones de un DBMS es recuperar o escribir datos en un disco. Pero se puede reducir el número de veces que el DBMS debe leer o escribir en un disco. Se puede acelerar la actuación general de la base de datos de esta manera. El truco para hacer esto
es entender que la base de datos nos recupera una página completa de datos a la vez. El tamaño de una página varía de la plataforma informática a otra. Esto puede ser desde 512 bytes hasta 4 kilobytes, siendo un kilobyte típico en ordenador personal. Los datos siempre viajan hacia y desde el disco en unidades de tamaño de página. Por lo tanto, si almacena datos a los que a menudo se accede juntos en la misma página del disco o páginas que están físicamente cerca, se puede acelerar el acceso de los datos. Este proceso se conoce como agrupamiento y está disponible en muchos DBMS, como es en el caso de Oracle. El término agrupamiento tiene otro significado en el estándar de SQL. Se refiere a los grupos de catálogos que a su vez son grupos de esquemas manipulados por el mismo DBMS. El uso del término de esta sesión, sin embargo, es totalmente distinta al significado de SQL. En la práctica, un clúster está diseñado para mantener juntas las filas relacionadas, haciendo coincidir las claves primarias y las extranjeras. Entonces, todas las filas que comparten el mismo valor de la columna o columnas en las que un grupo base se almacenan tan cerca físicamente como sea posible. Como resultado, vamos a tener que las filas en una tabla pueden estar dispersas en varias páginas del disco, pero las claves primarias y externas coincidentes suelen estar en el mismo disco de página. La agrupación de clusters puede acelerar significativamente el rendimiento de las uniones. Sin embargo, solo de igual con todos los índices. Hay algunas concesiones que considerar al contemplar creando clúster, que son las siguientes: colocación física de datos en un archivo. Esto es decir, porque la agrupación de clúster implica la colocación física de datos en un archivo. Una tabla se puede agrupar en una sola columna o combinación de columnas. Ralentizar el rendimiento de las operaciones. Bueno, la agrupación de los clústeres puede hacer más lento el rendimiento de las operaciones, debido a que la agrupación puede significar que las filas de cualquier tabla estén dispersas en muchos discos página. También la agrupación puede ralentizar la inserción de datos, asimismo como la modificación de datos en las columnas con la que la agrupación está basada, es decir, en las columnas unión. Bueno, esto en cuanto a la agrupación. También existe el particionamiento. El particionamiento es lo opuesto a la agrupación. Es decir, aquí esto nos implica la división de tablas grandes en tablas más pequeñas, para que el DBMS no necesite recuperar la mayor cantidad de datos en cualquier momento.
Bueno, en realidad la agrupación lo que nos hace es, nos sirve para agrupar los datos que se utilizan más a menudo, tratar de que estén en el mismo disco para cuando lo queramos reutilizar, el DBMS los encuentre mucho más rápido. En cambio, el particionamiento divide en pequeñas tablas. Bueno, existen dos tipos de particionamientos, los cuales son el vertical y el horizontal. Bueno, el particionamiento horizontal implica dividir las filas de una tabla entre dos o más tablas con estructuras idénticas, mientras que el particionamiento vertical implica dividir las columnas en una tabla de dos o más tablas, o sea, divides una tabla y colocarlas en dos o más tablas vinculadas por la clave primaria de la tabla original. Bueno, en realidad esto tiene ciertas ventajas y desventajas para ambos casos. Bueno, empezaré por la partición horizontal. La división horizontal implica la creación de dos o más tablas con exactamente la misma estructura y división de filas entre tablas. Bueno, y para saber si este proceso nos optimiza el rendimiento, la única forma para determinar si esta partición horizontal aumenta el rendimiento es examinar las formas en la que su base de datos y aplicaciones acceden a los datos. Si hay un grupo de filas a las que accede juntos significativamente más frecuentemente que el resto de las filas en una tabla, entonces la partición horizontal puede tener sentido. Bueno, ahora la partición vertical. El particionamiento vertical implica la creación de dos o más tablas con las columnas seleccionadas y todas las filas de una tabla. El beneficio de este diseño es que las filas en los títulos de los elementos más pequeñas se recuperarán más fácil. Las consultas que requieren datos de ambas tablas deben unirse a las tablas es decir, cuando dividimos en diferentes tablas quizás vamos a tener por ahí dificultades al momento de agruparlas entre ellas. Bueno, por lo tanto la partición vertical tiene sentido solo cuando hay un patrón de acceso más sesgado de las columnas de una tabla. Cuanto más a menudo se accede a un grupo pequeño específico de columnas juntas, mientras ayudará más a la partición vertical. Bueno, esto ha sido acerca del capítulo 7, que por ahí nos da ciertas técnicas para tratar de optimizar el rendimiento de una base de datos para realizar más rápidas las consultas y no tener a nuestros usuarios tanto tiempo esperando. Bueno, en realidad esto depende más de cómo está diseñada la base de datos. Si está muy bien relacionado no vamos a tener dificultades, pero si
desde un principio fallamos en el diseño de la base de datos, esto no tendría ningún sentido. Bueno, recuerden las ciertas técnicas, que por ahí la más importante es la de indexación, en la que los DBMS, cuando son claves principales, de por sí automáticamente algunos DBMS la indexan para realizar consultas más rápidamente. Bueno, esto ha sido todo por ahora del capítulo 7. En el siguiente video les estaré hablando acerca del capítulo 8. Bueno, muchas gracias.